Hola a todos. El webinar de hoy se llama Bibliotecas desde Abya Yala. Esperemos que lo haya pronunciado bien. Si no, ahora Natalia, cuando le demos la palabra, ella lo va a presentar mejor y con la pronunciación que corresponde. Siempre recuerden, vamos a intentar darle la palabra a Natalia. Yo ahora termino de presentar el webinar y el currículum de Natalia. Si es que me carga la página, sepámoslo que viene un poco lento. Y aprovecho para recordarles siempre utilizar el hashtag Aprender3C. Mañana vamos a intentar ya subir los recursos de aprendizaje producidos en este webinar, que son el video, que son la presentación y los comentarios a través de las redes sociales que ustedes generen. Así que les pedimos a todos, si pueden, todos los que están por ahí, por ahora veo a Natalie nada más, se ve que el resto está en el otro chat todavía, que ¿cómo se llama? Que en lo posible vayan haciendo algún comentario, vayan compartiendo el nuevo enlace a través de las redes sociales, así vamos teniendo un poquito de más de seguidores. Bueno, ahora sí. Para este webinar, la expositora abordará las siguientes preguntas. Si existe la posibilidad de pensar y construir una biblioteca diferente a la que conocemos, una donde coexistan la palabra hablada con la escrita, una biblioteca que da voz a las comunidades y trabaja con ella, no para ellas, una biblioteca que conserva, salvaguarda y divulga la memoria y reconoce en sus lectores los tesoros humanos vivos más importantes para un proyecto bibliotecario pensado desde el sur. De ser posible, la idea es que pueda construirse a partir de un tejido colectivo, y para ello es que la presencia de cada quien o de cada cual es vital para el entramado del tejido. La magíster Natalia Duque Cardona, ella es aspirante al doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en Educación con énfasis en estudios interculturales, además es bibliotecóloga por la Universidad de Antioquia, investigadora perteneciente al Grupo de Información, Conocimiento y Sociedad de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y al Grupo de Investigación Diverser de la Facultad de Educación de la misma universidad. Ella se ha desempeñado como docente en la Universidad de Antioquia, en los campos de lectura, de escritura, de oralidad, de estudios culturales y políticas públicas. Trabajó como líder de proyectos en la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra y como coordinadora pedagógica del proyecto para la actualización, implementación y gestión de los proyectos educativos institucionales con la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. En la actualidad se desempeña como docente ocasional de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y docente de la cátedra en la Facultad de Educación. Su principal foco de interés es el de la recuperación de la memoria a través de las prácticas del lenguaje, en sus elementos constitutivos, lectura, escritura, oralidad, considerados desde un enfoque decolonial, o descolonial sería para mí. Asimismo, su relación con las diversas comunidades en las prácticas socioculturales y sociopolíticas interculturales, como la educación lectora en ámbitos educativos y culturales. Posee fortaleza en procesos culturales con diversas poblaciones, gestantes, primera infancia, segunda infancia, jóvenes, adultos, tercera edad, población con discapacidad auditiva, visual, víctimas del conflicto, personas en situación de calle, hombres y mujeres con adicciones, pueblos afrocolombianos y comunidades indígenas. Manifiesta un gusto por la implementación de estrategias de acceso a la cultura escrita, tal como la educación lectora, promoción y animación de la lectura, la alfabetización crítica e informacional y el uso de las TIC como elemento dinamizador del proceso de coloniales que permitirá nuevas formas de leer. Les pedimos nuevamente 1000 disculpas por la demora y ya la dejamos con Natalia, nuestra especialista del día de la fecha. Hola Natalia, ¿estás por ahí? Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien.
Bueno, te invitamos a que abras tu presentación y que la compartas aquí por la pantalla. Listo, ¿ya la ven? Perfecto, ahí está, la estamos viendo todos. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar, me imagino ya, ¿cierto? Listo. ¿Sí me escuchan? Bueno, generalmente cuando uno va a hablar de temas de disidencia se dañan todos los dispositivos y no precisamente porque Mercurio esté en ascendente. Entonces, yo creo que aprovechando el tiempo pues que nos queda acá, la idea es que hoy podamos hablar un poquito acerca de otra mirada a las bibliotecas, otra mirada desde la bibliotecología, y por eso he denominado este conversatorio, esta charla, Bibliotecas desde Abya Yala. Para comenzar, antes de adentrarnos en lo que tiene que ver con esa propuesta de pensar las bibliotecas desde el sur, pues habrá que ver qué es Abya Yala. Entonces, Abya Yala es el nombre dado al continente americano por el pueblo cuna de Panamá y Colombia antes de la llegada de Cristóbal Colón y los europeos. Literalmente significaría tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. Entonces, ese nombre es un nombre bien importante, una forma de nombrar lo que estamos pensando, como estamos pensando las bibliotecas desde otro lugar, y por eso utilizamos una palabra del pueblo cuna para decir que no es solamente una mirada desde Latinoamérica, sino una mirada que es totalmente diferente, una mirada a otra a lo que hemos estudiado, a lo que hemos considerado históricamente para abordar el tema de las bibliotecas. Pero para comenzar, a mí me gustaría que pudiéramos ver, pues que conversáramos a partir de unas preguntas, y son, como lo planteaba ahorita Fernando, si existe la posibilidad de pensar una biblioteca diferente a la que conocemos, a la que nos han enseñado en todas las facultades, escuelas de bibliotecología, si en esas bibliotecas generalmente donde lo que abunda es la cultura escrita, también pueden existir otro tipo de soportes o formatos en los cuales el discurso hegemónico no sea la cultura escrita, sino que también dé lugar a la palabra hablada. Si esa biblioteca que también conocemos trabaja con las comunidades o trabaja para las comunidades, que es lo que hemos venido haciendo históricamente. Y por último, cerrar con un tema que tiene que ver mucho con el patrimonio inmaterial, y es considerar las personas que están en la biblioteca como tesoros humanos vivos, para dar paso a una propuesta de biblioteca intercultural. Entonces, me gustaría que comenzáramos con un video que no sé si alguno de ustedes lo conocen, que es una propuesta que se viene realizando en las bibliotecas rurales de Cajamarca. Entonces, creo que solamente con ponerlo ya debe funcionar, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, bueno, vamos por acá y para que lo podamos ver. En la escuela nosotros crecemos aprendiendo que 177 valientes españoles conquistaron el imperio de los incas. Nos están diciendo que éramos una sarta de cobardes. Nos están diciendo que venimos de un pueblo inepto, inútil, incapaz. Nos están diciendo también que los mejores pueblos son aquellos que se desarrollan sobre la base de la guerra, que para poder ser poderoso hay que ser guerrero en el sentido de matar al otro, de aniquilar al otro. Pero lo difícil es ser valiente tratando de hacer vivir al resto. Y entonces es un desafío muy grande para nosotros desaprender la cantidad de tonterías con las que nos llenaron la cabeza y en la medida de lo posible reescribir nuestra propia historia. Porque aquí nunca hubo un imperio de los incas. Aquí habían federaciones de pueblos, federaciones de comunidades, comunidades de comunidades, que no tenían por qué obedecer al modelo de organización social europea. Estamos hablando de dos procesos históricos diferentes. Y si no entendemos eso, es muy difícil entender qué ocurrió el 16 de noviembre de 1532,
cuando se encontraron los invasores aquí en Cajamarca, alrededor de las 3 de la tarde. Aquí no había 10.000 indios armados, 50.000 indios armados, esperando ferozmente a que llegaran los cristianos a darles muerte. Eso es una tontería que nos han metido los hispanistas más recalcitrantes. Cuando viene Atahualpa hacia Cajamarca desde los baños del Inca, venía de un ritual de curación, de limpieza, para conocer a esta gente. Y al parecer una de las primeras cosas que quería era saber por qué habían venido haciendo tanto daño por el camino. Por lo menos eso está en las crónicas. Quería explicaciones de por qué, si les recibían con tanta amabilidad, por qué estaban matando a su gente. Uno de los primeros pasos que tomaban formalmente los invasores era la lectura de un documento que se llamaba el requerimiento, y que cosa es de reír o de llorar, decía Bartolomé de las Casas de este documento, porque en ello se instaba a los indios a que dejaran todo en manos de los invasores, que renunciaran a su mundo, a sus dioses, a su vida, y que si ellos se oponían, iban a ser exterminados, asesinados, violadas sus mujeres, esclavizados sus hijos, y que de esas muertes y de esos problemas los indios iban a ser los culpables y no los invasores. De manera que cuando le entregan, unos dicen la Biblia, otros dicen un breviario, se lo entregan a Atahualpa como cualquier objeto. Atahualpa lo tomó, lo calculó, lo tocó, viniendo de quien venía, sin decir nada, como decían los otros elementos de la naturaleza. La historia cuenta que Atahualpa arrojó el libro. Policía, se están internando del 14 al 16 de junio. Valverde, el cura que encabezaba el grupo de españoles junto con Pizarro, dio la voz, ordenó, diciendo que ese perro había arrojado la palabra de Dios al suelo, gritó Santiago y comenzó la masacre. Las crónicas dicen que alrededor de 10.000 indios fueron asesinados, hombres, mujeres, niños. El libro estuvo en el incidente histórico más importante del proceso de la invasión de nuestros pueblos. El libro entró a la historia investido de prepotencia, porque en los libros contiene la verdad de los dioses, los libros contienen las verdades de las leyes y los libros contienen las verdades de la ciencia, desde el punto de vista oficial. Nosotros solo teníamos la existencia y la palabra, de manera que crear el libro, incorporarlo como herramienta a nuestras formas de vida, era un desafío que implicaba romper la pared que nos separaba del libro. Pero no queremos bajo ninguna circunstancia tomar al libro como un fetiche del conocimiento externo. Nos interesan los paisajes que habitan en el libro, nos interesan los mundos que son posibles en el libro, nos interesan las vidas que están anidando en un libro. Uno puede utilizar una herramienta para abrir surcos y sembrar las semillas, o puede utilizarlas para enterrar cadáveres. La herramienta no tiene la culpa de la forma como se la utilice.
Hay muchas cosas que han cambiado con los tiempos, pero algunas se mantienen como fue hace casi 40 años. Y probablemente uno de los grandes cambios que tiene que ver con el nacimiento de las bibliotecas son los cambios que ocurren con la Iglesia, que estuvo tan ligada, tan vinculada al poder político durante el tiempo de la conquista, y que de pronto empieza a redescubrirse el mensaje, un mensaje evangélico vinculado a los pobres, solidario con los más necesitados. Y entonces América Latina empieza a convertirse en una especie de continente de la esperanza. Pues en ese contexto es que una hornada de sacerdotes, de curas vinculados a la teología de la liberación vienen para vivir en las comunidades, en los pueblos del Perú, y uno de ellos es Juan Metcalfe, un sacerdote inglés que después se naturalizó peruano y que se interna a trabajar junto con otros sacerdotes más en la zona de Bambamarca. Y es en Bambamarca donde empieza a gestarse, a través de un préstamo inicial de libros, la red de bibliotecas rurales de Cajamarca. El maíz, un puñado de algodón, del maíz, un puñado de lambo. El dios Cajachi también es bonito. Agua, saldrán a formar el valle con sus tareas, acomodando los surcos para que el don Manuel debe bajar. Ahora, al Lucho antes debe seguir. Porfa, algunos vecinos están pero verdecito así va a morir. En muchas ocasiones se llegaba a comunidades a visitar a nuestros compañeros y compañeras, y después de los saludos se acercan algunos mayorcitos, algunas mayorcitas que yo sabía que eran analfabetos, y se acercan a mí con un papel que me dice: mira, aquí está mi nombre, yo lo he escrito, yo sé escribir ahora mi nombre, ahora voy a escribir una carta a mi hijo, estoy aprendiendo. Entonces las formas en cómo el libro repercute en la comunidad pueden ser diversas. Gente que ha aprendido a coser, a tejer, a combinar colores, a incorporar imágenes, a mejorar la salud con las enfermedades que entran, a defender sus derechos con la constitución política en las manos, a poder sustentar temas sobre la base de lo que se lee. Hay repercusiones concretas entre lectura y práctica. No es leer por leer, es leer como un ejercicio agrícola. Aunque nos llamamos bibliotecas rurales, uno va al campo y no encuentra una biblioteca, un estante con libros, un empleado adusto con lentes que anota qué libro te llevas. No es así como funciona. El primer punto para nosotros es que sea la asamblea comunitaria la que decida tener su biblioteca. Y una vez que la comunidad decide tener la biblioteca, eligen al bibliotecario, que es un comunero miembro de la propia comunidad, y es él quien recibe los libros, los lleva a su casa y con su familia atienden sin horario, en cualquier día de la semana y con la posibilidad de llevarlos hasta su casa, atiende el servicio de la biblioteca. La idea es que después de un tiempo, alrededor de 3 meses, los libros sean canjeados entre las comunidades. De la misma manera como se intercambian los productos de la tierra, se intercambian los libros y se intercambian los conocimientos que viajan con los libros. No me acuerdo ahora su nombre, porque el Isabel tiene casi 90 variedades. Ahora, el José Isabel, en su chacra tiene más de 90 variedades de papa.
Visto así, aparenta entonces que es un sistema que funciona con el canje y nada más. Pero habría que contextuarnos en cómo es Cajamarca. Porque como el agua, probablemente no hay cosa que más pesen como los libros. Y implica cargarlos, implica llevarlos de sitio en sitio. Porque nosotros no tenemos vehículos, ni tenemos empleados o choferes que vayan llevando los libros. Hay que caminar con los libros, hay que llevarlos de sitio en sitio. Y aunque hay tantas carreteras que se han abierto hoy día, nosotros seguimos mayormente haciendo el trabajo a pie. Y eso implica caminar, el mínimo es 1 hora, 2, 5, 10 horas, 2 días de marcha para llegar a algunas de las comunidades. Los libros caminan con los mensajeros, los libros caminan con los bibliotecarios. No es un centro de acopio que distribuye los libros como canastas, como bizcochos, sino es un intercambio de propuestas, un intercambio de sentidos, un intercambio de ideas, un intercambio de caminos. Uno de los pocos momentos en los que se tiene tiempo en el campo después del trabajo, quiero decir, la familia puede reunirse alrededor del fogón y a la luz de ese fuego empezar a leer, sobre todo los niños, empezar a leer a los demás. El libro se vuelve un miembro de la familia, la lectura se vuelve parte de la forma de estar en las comunidades. Tal vez Vestiniera tiene comiditas que me diera. No tengo nada, contestó la viuda, solo una gallinita, pero si tiene hambre pues la mataré, al fin que no se vaya usted. Que yo sepa, no han salido en ninguna película, en ningún gran documental, ni nos lo recuerdan permanentemente. La hecatombe ocurrida en este continente, la más grande probablemente de la historia de los pueblos del mundo, no suele ser recordada como una tragedia, como una deuda que saldar por parte de la humanidad, sino como un gran triunfo por parte de la civilización contra los salvajes. Bueno, yo creo que este es un buen preámbulo para continuar con el tema de esta charla, Bibliotecas desde Abya Yala. No sé si de pronto ya conocían el video, esta pieza audiovisual que es bien hermosa. Y antes de continuar con el tema, con la presentación de algunos asuntos que yo quisiera conversar, plantear, porque a veces esto parece mucho más un monólogo que un diálogo con quienes están del otro lado, y es algo muy importante que menciona Alfredo Mirés, quien es el narrador de esta pieza, y es la importancia del libro, porque el libro estuvo presente en uno de los momentos más crueles de la historia de América Latina, que fue la colonización, es decir, desde Abya Yala. Y por eso es la pregunta de si podemos pensar unas bibliotecas diferentes a las que conocemos, que estén fundadas en unas epistemologías otras, en unos discursos que no son eurocéntricos, a pesar de que generalmente nosotros hemos estado formados y además nuestra praxis en el campo, en las bibliotecas, sigue estando básicamente centrada en un discurso eurocéntrico, en unos cánones preestablecidos, y desconocemos en muchas ocasiones lo que pasa en la realidad y lo que pasaba mucho antes del proyecto Ilustrado. Entonces, la idea de pensar si existe la posibilidad de una biblioteca diferente parte de reflexionar desde las epistemologías del sur, que nos permiten generar discusiones, generar diagnósticos críticos para reconstruir, formular y legitimar alternativas para una sociedad más justa y más libre. Entonces, de allí parte que las bibliotecas, por ejemplo, en el video que nos presenta Mirés, son bibliotecas que no son físicas, que como él lo decía, no hay un estante de libros, no hay un bibliotecólogo o un bibliotecario allí presente, siempre atento a ver quién va a venir, el usuario. Es más, no aparece la palabra usuario por ningún lado, sino que estamos hablando de los lectores, de las personas que están guardando esa memoria y compartiéndola con sus comunidades, y cómo la lectura
hace parte de esos grupos familiares, de esa cultura, como una parte indispensable, pero no como una parte indispensable porque fue ese elemento colonizador, sino como ese objeto cultural que ya está desprovisto completamente de un discurso hegemónico. Desde las epistemologías del sur podemos trabajar diferentes apuestas como preguntas fuertes y respuestas débiles, que es desde donde surge esta investigación, más bien esta charla que hoy les estoy dando, que parte de todo el trabajo de investigación y maestría que he venido realizando, pero acá lo más importante es que no es un trabajo de investigación que se queda en la academia, sino que el trabajo de investigación surge del mundo real, es decir, de la práctica, de lo que hacemos acá en Medellín, por lo menos, que es donde yo me encuentro ubicada, de lo que pasa en el sistema de bibliotecas, de la relación que se establece con las comunidades, de sus ausencias y sus presencias. Entonces surgen preguntas tan fuertes como ¿por qué hay ciertas comunidades que no visitan las bibliotecas? Y tenemos respuestas bastante débiles, porque no les interesa, porque no son lectores, porque aún no tienen una brecha informacional muy alta, y esas respuestas siguen siendo bastante débiles porque siguen desconociendo a esos otros y a esas otras que tienen un discurso muy diferente al que nosotros tenemos. Hay una contradicción entre las medidas urgentes y un cambio civilizatorio, entonces estamos en un afán desmedido desde las bibliotecas por organizar, por sistematizar, por estar a la vanguardia en tecnología, y además las comunidades tienen que estar siempre informadas, tenemos que informar, pero ¿qué está pasando en realidad con las poblaciones que son esos usuarios de las bibliotecas? Y aquí no me estoy refiriendo a una biblioteca en especial, sino en general, a cualquier tipología de biblioteca. Y hay una relación fantasmal entre la teoría y la práctica. Entonces nosotros aprendemos muchos asuntos en la universidad, muchas teorías en la academia, pero cuando salimos al mundo real pasan otras cosas que hacen que eso que aprendimos a veces carezca de sentido. La epistemología del sur es un reclamo por nuevos procesos de producción y de valoración de conocimientos válidos, es decir, por desconfigurar un poco o deconstruir ese discurso hegemónico que nosotros hemos tenido históricamente, a partir de clases y grupos sociales que han sufrido de manera sistemática destrucción, opresión y discriminación causados por el capitalismo, el colonialismo y, bueno, muchos otros asuntos históricos que han sucedido en la humanidad. ¿Eso qué implica? Que esas epistemologías del sur parten de ciertos grupos, como son las comunidades indígenas, los grupos afro, rom o gitanos, pero no quiere decir que se queden en ellas. Es decir, no, yo puedo decir, no, claro, es que yo estoy pensando en la biblioteca desde otro lugar porque hay ciertas comunidades que no hacen parte, pero visibilizarlas a ellas no es invisibilizar a otras. También hay muchas otras comunidades que no están presentes en las bibliotecas y que tal vez requerirían una deconstrucción de ese espacio bibliotecario que nosotros habitamos o en el que hacemos nuestra práctica diariamente. En este sentido, esas epistemologías del sur son un conjunto, no una sola además, porque no hay una sola teoría la que nos va a salvar a todos, sino que hay diferentes posibilidades para entender el mundo, para plantear un sur que no es geográfico, sino metafórico, el sur antiimperial, es decir, un sur que desde otro lugar permita pensarnos cómo fue ese momento en el que llegaron con el libro y en el que dijeron, este es el libro y vamos a cambiar todo lo que ustedes venían haciendo. Vamos a volver entonces a pensar cómo es que nosotros leíamos, cómo es que nosotros escribíamos, cómo organizaba esa memoria colectiva las comunidades, y eso podría llegar a ser parte de la biblioteca. Para pensar las epistemologías del sur, la idea es que lo hagamos a partir de 3 premisas, y es que nos demos cuenta que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo, que es esa que conocemos históricamente y en la que yo creo que la mayoría, por no decir casi todos y todas, hemos sido formados, para poder pensar otro tipo de biblioteca. ¿Sí? Porque no es que la biblioteca no pueda existir, pero la pregunta es si la biblioteca con la que nosotros contamos en la actualidad, que proviene de un proyecto moderno, de un proyecto ilustrado, es la biblioteca que América Latina necesita, es la biblioteca que las comunidades de América Latina necesitan. Y ahorita entonces ahí vamos a ver si es que nosotros trabajamos para las comunidades o es que trabajamos con las comunidades, y eso implicaría que nuestra comprensión del mundo fuera un poco más allá de la que generalmente hemos concebido. También otra premisa desde las epistemologías del sur es pensar que la diversidad del mundo es infinita.
Es decir, existen diversas maneras de pensar, de actuar, de comprender, de relacionarse con los otros, y no solamente con los seres humanos, sino también con la naturaleza, con la Pachamama, que eso implica que hayan diferentes concepciones del tiempo, diferentes formas de leer, de escribir, de hablar, diferentes lenguas. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con esas lenguas que no son las lenguas hegemónicas, que no son las lenguas que habla la mayoría de la población y no están en la biblioteca? O sea, ¿qué pasa con esas comunidades entonces? ¿Y cómo estamos haciendo nosotros para poder generar un diálogo para que esas comunidades también puedan ser parte de eso que nosotros ofrecemos a diario? Y la última premisa desde las epistemologías del sur es pensar que esta gran diversidad del mundo puede ser y debe ser activada, así como transformada teóricamente y prácticamente de muchas maneras plurales. Entonces la idea ahí no es quedarnos con una sola mirada, por eso las epistemologías del sur tienen diferentes teóricos, diferentes lugares desde los cuales se va trabajando, y por eso en la presentación de esta charla la idea era plantear que para que esto sea posible hay que tejer. O sea, hay que tejer entre naciones, hay que eliminar fronteras, hay que tejer conocimiento colectivo y darnos cuenta que eso solo podrá ser posible pensar una biblioteca desde otro lugar con las comunidades, siempre y cuando no volvamos a caer en el asunto de una única teoría, sino que podamos entonces a partir de esas diversidades tejer y construir formas plurales del conocimiento. Entonces, como veníamos viendo, la apuesta por pensar otras bibliotecas surge desde las epistemologías del sur, trasladado a un campo disciplinar como es la bibliotecología o las ciencias de la información, dependiendo del lugar en el que estemos. Pero históricamente las bibliotecas, como lo mencionaba hace un rato, han estado albergando en su mayoría cultura escrita. Pero, ¿qué ha pasado con la palabra hablada, con la cultura oral? Porque Latinoamérica indudablemente es un pueblo, muchos pueblos, que no son, o sea, que no provienen de un proyecto ilustrado, por tanto, su memoria ha estado consignada en la cultura escrita, pero históricamente no partió de allí. Entonces, cuando yo me pregunto si pueden coexistir en las bibliotecas la palabra escrita con la hablada, lo hago porque en la mayoría de bibliotecas que conozco, pues están las colecciones, están los estantes de libros, pero ¿qué pasa con esa tradición oral? Y según el manifiesto IFLA UNESCO, para biblioteca multicultural, la biblioteca también debe ocuparse de estos asuntos y debe ocuparse de prestar servicios, tener colecciones, estar atenta a esas comunidades que históricamente han sido desatendidas, y eso implica que nosotros nos preguntemos cómo vamos a hacer para que coexista esa palabra escrita con la hablada. Yo creo que eso puede ser posible siempre y cuando esas barreras coloniales se rompan, esas barreras coloniales que implican pensar, por ejemplo, que en la biblioteca solamente puede haber cultura escrita. Ahora tenemos también cultura de la imagen con ciertos materiales, también está el asunto de lo digital, pero el oral ha estado desconocido históricamente, porque también históricamente la biblioteca ha estado fundada desde un saber eurocéntrico, y lo que ha hecho es ejercer una colonialidad del poder a través de la colonización del ser por medio del saber. Nos hemos encargado, a partir de ese proyecto ilustrado, de que quienes habitan la biblioteca puedan adquirir un saber que no es el suyo, pero que desaprendan e incorporen otra vez otro saber, y hemos colonizado esos seres para ejercer un poder a través de eso que a veces llamamos la información. Manifiesta un gusto por la implementación de estrategias de acceso a la cultura escrita, tal como la educación lectora, promoción y animación de la lectura, la alfabetización crítica e informacional y el uso de las TIC como elemento dinamizador del proceso de coloniales que permitirá nuevas formas de leer. Les pedimos nuevamente 1000 disculpas por la demora y ya la dejamos con Natalia, nuestra especialista del día de la fecha. Hola Natalia, ¿estás por ahí? Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, te invitamos a que abras tu presentación y que la compartas aquí por la pantalla. Listo, ¿ya la ven? Perfecto, ahí está, la estamos viendo todos. Listo, bueno, entonces vamos a comenzar, me imagino ya, ¿cierto? Listo, ¿sí me escuchan? Bueno, generalmente cuando uno va a hablar de temas de disidencia se dañan todos los dispositivos.
y no precisamente porque Mercurio esté en ascendente. Entonces, ya subir los recursos de aprendizaje producidos en este webinar, que son el video, que son la presentación y los comentarios a través de las redes sociales que ustedes generen. Así que les pedimos a todos, si pueden, todos los que están por ahí, por ahora veo a Natalie nada más, se ve que el resto está en el otro chat todavía, que, ¿cómo se llama? Que en lo posible vayan haciendo algún comentario, vayan compartiendo el nuevo enlace a través de las redes sociales, así vamos teniendo un poquito de más de seguidores. Bueno, ahora sí. Para este webinar, la expositora abordará las siguientes preguntas. Si existe la posibilidad de pensar y construir una biblioteca diferente a la que conocemos, una donde coexistan la palabra hablada con la escrita, una biblioteca que da voz a las comunidades y trabaja con ella, no para ellas, una biblioteca que conserva, salvaguarda y divulga la memoria, Jordi Sierra y Fabra, y como coordinadora pedagógica del proyecto para la actualización, implementación y gestión de los proyectos educativos institucionales con la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. En la actualidad se desempeña como docente ocasional de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y docente de la cátedra en la Facultad de Educación. Su principal foco de interés es el de la recuperación de la memoria a través de las prácticas del lenguaje, en sus elementos constitutivos, lectura, escritura, oralidad, considerados desde un enfoque decolonial, o descolonial sería para mí. Asimismo, su relación con las diversas comunidades en las prácticas socioculturales y sociopolíticas interculturales, como la educación lectora en ámbitos educativos y culturales. Posee fortaleza en procesos culturales con diversas poblaciones, gestantes, primera infancia, segunda infancia, jóvenes, adultos, tercera edad, población con discapacidad auditiva, visual, víctimas del conflicto, personas en situación de calle, hombres y mujeres con adicciones, pueblos afrocolombianos y comunidades indígenas. Y reconocen sus lectores los tesoros humanos vivos más importantes para un proyecto bibliotecario pensado desde el sur. De ser posible, la idea es que pueda construirse a partir de un tejido colectivo, y para ello es que la presencia de cada quien o de cada cual es vital para el entramado del tejido. La magíster Natalia Duque Cardona, ella es aspirante al doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en Educación con énfasis en estudios interculturales, además es bibliotecóloga por la Universidad de Antioquia, investigadora perteneciente al grupo de Información, Conocimiento y Sociedad de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y al grupo de investigación Diverser de la Facultad de Educación de la misma universidad. Ella se ha desempeñado como docente en la Universidad de Antioquia, en los campos de lectura, de escritura, de oralidad, de estudios culturales y políticas públicas. Trabajó como líder de proyectos en la Fundación Taller de Letras. Hola a todos. El webinar de hoy se llama Bibliotecas desde Abya Yala. Esperemos que lo haya pronunciado bien. Si no, ahora Natalia, cuando le demos la palabra, ella lo va a presentar mejor y con la pronunciación que corresponde. Siempre recuerden, vamos a intentar darle la palabra a Natalia. Yo ahora termino de presentar el webinar y el currículum de Natalia. Si es que me carga la página, sepámoslo que viene un poco lento. Y aprovecho para recordarles siempre utilizar el hashtag Aprender3C. Mañana vamos a intentar